algunos quisimos empezar a hablar antes y otros, ¿no es cierto?, han sostenido que no era necesario hablar, hoy día nos reventó y nos tiene que motivar a todos mucho porque es un tema sumamente importante para el futuro de nuestra República. Yo voy a hacer una charla donde voy a hablar de algunas cosas generales de la Constitución. Estoy seguro que todos ustedes las conocen, yo las voy a reformular de alguna forma más conflictuada, de manera tal de permitirle a ustedes hacerse una idea de las distintas posiciones que van a estar viendo en los debates. Y después de eso voy a explicar un poco el acuerdo y en qué está hoy día la discusión a nivel parlamentaria y qué podría pasar con él a futuro. Bueno, yo no soy muy bueno para seguir PowerPoint, pero me tomé la pega de hacerlo. Esta cuestión de acá es mucho más larga de lo que le voy a hablar. Estoy seguro, además tengo la certeza que no todos lo alcanzan a leer, así que es completamente irrelevante. Voy a hablar yo primero de qué es lo que es una constitución. Una constitución, como su nombre lo dice, es algo que crea un poder. Las constituciones partieron siendo la creación del poder allí donde había pretérитamente un poder distinto. Por eso que las primeras constituciones se limitaban simplemente a regular qué es lo que era el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Eran poderes instituidos o constituidos por una constitución. Pero eso duró un tiempo. Con el devenir de los años, con las crisis de finales del siglo XIX y las guerras del siglo XX, las constituciones ampliaron su contenido. Y hoy día es difícil decir que una constitución es propiamente una constitución si solamente regula poderes. Las constituciones pasaron también a consagrar derechos y libertades. Y en una tercera derivada, además las constituciones regularon la forma en que se modificaban. Digámoslo de otra manera, los constituyentes se dieron cuenta de que o las constituciones regulaban un mecanismo para ser modificadas o había que esperar una revolución para que las constituciones pudiesen crearse. ¿Por qué? Porque simplemente se producía un grupo de personas que no estaba de acuerdo con el texto constitucional, que tenía una fuerza tal que lograba imponerse al otro grupo de personas y finalmente sacar una nueva constitución. Pero las constituciones hoy día son eso, regulación de poderes con check and balance, ¿o cierto?, con pesos y contrapesos, derechos y libertades. Ahí también, ¿lo cierto?, hay un apoyo hoy día del derecho internacional de los derechos humanos que se integra a la Constitución, al bloque de la constitucionalidad, y un sistema civilizado y democrático de ejercer el poder constituyente derivado de modificar la Constitución. Eso es una Constitución. ¿Esta cuestión? No, yo creo que estamos... Con este ya listo, no te lo vi. A ver, ¿de dónde sale la Constitución actual? Esta cuestión no tiene mucho sentido detenerse en ello, pero esto sí es importante. Hay un concepto que se llama la evolución constitucional. Tenemos una Constitución que fue redactada por una comisión de estudios, que fue revisada por el Consejo de Estado, que fue retocada por la Junta de Gobierno, que pasó por un plebiscito de aprobación donde se discute su legitimidad porque no existían registros electorales. A continuación de eso tenemos una Constitución que fue modificada en el tiempo. El año 1989, la Junta de Gobierno, los partidos que apoyaban y la oposición alcanzan un acuerdo, se plebiscitan 54 reformas. De ahí en más se ha modificado la Constitución más de 30 veces y más de 240 artículos de la Constitución han sido tocados. 12 de los 15 capítulos de la Constitución ya no son los mismos de la Constitución del 80. El año 2005 había sido tan grande ya el nivel de dispersión y cambio de las normas que habían referencias que no funcionaban o normas que estaban vacías desde el año 89, por ejemplo, el artículo 8. Y eso lleva a que Ricardo Lagos resistematice la Constitución, dicte un nuevo decreto y se hable de la Constitución de Ricardo Lagos. Eso creo que es una tremenda muestra de una evolución constitucional. ¿Cuál es la gracia de la evolución constitucional y no de la revolución que impone una nueva Constitución? Pues bien, bastante obvio, han participado más de 8 congresos, cientos de parlamentarios, muchos acuerdos que se han ido plasmando y allí donde ha habido acuerdos suficientemente potentes, es decir, 2/3 partes de los senadores y diputados en ejercicio o 3/5, se ha modificado la Constitución. Sin embargo, la Constitución ha perdido legitimidad. Y me dirán ustedes, ¿cómo una Constitución que es legítima pierde legitimidad? Bueno, en los hechos se ha logrado políticamente convencer a una parte importante de la población de lo que yo creo que es un error, pero bueno, es un hecho, que la Constitución actual no representa a la ciudadanía, en consecuencia ha perdido legitimidad y que tenemos que entrar a un proceso constituyente.
¿Cómo debe ser una constitución? Ahora pensando en este proceso constituyente. Acá existen dos tesis. Una tesis que llamaremos maximalista, una constitución grande con muchas normas, y una tesis minimalista de una constitución pequeña. Es muy importante entender qué significa una y otra cosa. Yo les voy a poner un ejemplo. La Constitución de Venezuela, que nace luego del proceso de la Asamblea Constituyente, tiene 290 artículos. Nuestra Constitución tiene 129 artículos. Uno podría decir que la Constitución venezolana es maximalista. ¿Y por qué llegó a ser maximalista? En derechos, en artículos, en muchas otras cosas. Le pongo el ejemplo de los artículos porque es el más simple. Llegó a ser maximalista porque al interior de la Asamblea Constituyente venezolana, que estuvo conformada por una mayoría de 125 parlamentarios del movimiento, asambleístas del movimiento chavista y solo 6 que no lo eran, de los 131, esa fue la realidad, y un dato que no podemos olvidarnos porque nos obliga a todos los que estamos acá presentes a participar activamente en este proceso. Bueno, como había una mayoría absoluta, lo único que sucedió en ese ambiente de negociación, donde no se negociaba mucho, porque en realidad había 125 contra 6, es que cada grupo de interés fue logrando su norma en la Constitución, y la Constitución creció. Finalmente, como toda Constitución, tiene que tener una norma de superioridad formal, es decir, no puede modificarse igual que la ley, porque se puede modificar la Constitución igual que la ley, es decir, por simple mayoría, resulta que la Constitución no logra obligar al legislador a que le respete. Yo modifico la Constitución tal como modifico la ley y por lo tanto la ley no obliga a la Constitución. Entonces se le puso también los famosos cerrojos a la Constitución de Venezuela, las famosas trampas que algunos dicen. Bueno, están en la Constitución de Venezuela, pero también están en constituciones de indudable título democrático como la española, la francesa o la alemana. No es raro que se tengan que modificar con quórum especiales y altos. Esa constitución es una constitución maximalista. ¿Y cuál es el efecto que produce? El efecto que produce es menos democracia, menos participación. ¿Por qué, me dirán? Porque de ahí en más ya no es posible discutir muchas cosas que han sido constitucionalizadas a menos que se logre un quórum equivalente a 2/3 partes. Todo queda fosilizado en la Constitución. Y por eso que las constituciones maximalistas, aquellas que se meten en muchas materias, luego impiden que las mayorías que se vayan conformando en el tiempo puedan crear programas de gobierno, modificar las políticas públicas hacia una determinada visión y por esa vía lograr el mejor desarrollo, al menos de conformidad a lo que su pensamiento indica. Sobre esto yo quiero llamar la atención nomás. La regla de los 2/3 que están escuchando estos días a propósito del acuerdo puede tener de alguna manera este efecto. Puede llevar a que la Constitución sea mínima, puesto que es difícil alcanzar los 2/3, o puede llevar, según la negociación, a que sea una Constitución máxima, por cuanto puede darse una cosa por otra y por esa forma crecer. Hay que ver, esto está todavía muy indefinido. Otra pregunta en las constituciones: ¿principios o reglas? Para mí, que soy positivista, las constituciones son normas, no hay ni una duda. Es un texto jurídico. Es un texto jurídico que tiene reglas y tiene principios. Las reglas se cumplen o no se cumplen. El presidente dura 4 años. Si el presidente al año 4 o 5 días no se quiere del gobierno, no hay ninguna duda que el presidente incumple una regla. Pero los principios constitucionales no son tan claros. El principio de la juridicidad, el principio de la subsidiariedad, que algunos dicen está en la Constitución, son principios que, según Dworkin, por ejemplo, que es un gran filósofo del derecho, son mandatos de optimización, es decir, son elementos de una textura abierta que deben ser interpretados y aplicados y que a lo que obligan a quienes hacen políticas públicas es a intentar optimizar aquello que el principio dice. Me preguntarán entonces qué importancia tiene esto. Es muy importante en el debate que estamos. Espero que no haber tenido un accidentado allá. Bueno, entonces espero que no sea grave. El principio de establecer una constitución de muchos principios tiene la particularidad de que es una constitución que nos va a dar menos certeza jurídica. Establecer una constitución de reglas es una constitución que nos da mucha certeza jurídica, sin embargo, al no ser interpretable, no responde a todas las posibles necesidades. Y es por eso que las constituciones son una mezcla entre principios y reglas. El problema de las constituciones en asambleas constituyentes es que se tiende a ver un crecimiento de la cantidad de principios que se establecen en ellas. Si uno lee la Constitución bolivariana, la Constitución de Bolivia, por ejemplo, se va a ver que solamente el Estado boliviano se define como por 7 principios distintos.
Hace poco tiempo atrás, en mi facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, los alumnos aprobaron su constitución, que es el Estatuto del Centro de Derecho, y bueno, establecieron definiciones de principios, aunque en base a negaciones, antiimperialista, anticapitalista, hasta ahí estábamos más o menos claros, y después dijeron antiespecistas, cuestión que después de indagar un poco ya entiendo de qué se trata, pero no vale la pena que se lo repita. Eso, entonces, es muy probable que en una constitución generada en una asamblea, especialmente si no hay juristas, aumente la cantidad de principios y disminuye la cantidad de reglas, y eso finalmente es menos certeza jurídica y más poder a quienes interpretan las leyes. Ustedes me dirán, ¿los que interpretan las leyes quiénes son? Bueno, yo diría que en principio todos los que la aplican y por lo tanto también el Poder Ejecutivo, el presidente, los ministros, sí. Pero al final del día esto termina en conflictos y finalmente son los jueces. Y los jueces no han sido electos democráticamente, en nuestro sistema son jueces técnicos. Y la pregunta es entonces, ¿queremos que sean los jueces los que definan el margen final de lo que dice nuestra Constitución o queremos que eso sea más bien establecido democráticamente? Llegamos a ese punto entonces, para que lo tengan presente, cuando analicen una Constitución de principios o de reglas. Y el último punto general es: ¿vale la pena poner muchos derechos en la Constitución? Los derechos son siempre justiciables, es decir, son derechos que yo puedo ir y llevarlos a la justicia, por ejemplo, para exigir que el Estado me dé una prestación. Esta es otra discusión. Evidentemente, este principio va a estar precedido de una elección donde personas van a querer integrar la Convención Mixta Constituyente o la Convención Constituyente. Y como buena elección que es, va a haber que salir a mostrarle a la ciudadanía por qué uno quiere ser electo. Y en ese proceso es muy probable que veamos buenos ofertones, ¿no es cierto? Además, el acuerdo no dice mucho sobre cuál va a ser las reglas para elegir a los miembros de esa Convención Mixta Constituyente o Convención Constituyente, pero dice que va a ser sobre base proporcional y de conformidad a las reglas de la Cámara de Diputados. La base proporcional hoy día significa que tenemos 28 distritos con una magnitud entre 3 y 8 electos. Uno diría, bueno, si va a ser proporcional, queremos que hayan exactamente igual que los diputados, entonces vamos a tener que elegir 155 asambleístas. Si elegimos 155 asambleístas, en algunas partes, en algunos distritos, se van a elegir 8. Cuando se sabe que uno puede ser electo, se tiene un octavo de la votación, por decirlo muy simple, esto es un poco más sofisticado, pero en simple, un octavo, es decir, más o menos el 13% de los votos, ¿cuál es la tendencia de uno? La tendencia de uno no es pretender convencerlos a todos acá de que este señor que habla es moderado, inteligente y que tiene una visión muy clara de todo. Probablemente la tendencia es otra, es a tratar de hacer un discurso penetrante de un solo tema, cosa de capturar al menos una certeza. El 12% de acá probablemente está descontento con su jubilación. Eso es un poco lo que vamos a tener que enfrentar también en esta futura elección. Y los derechos justiciables van a ser sin duda una de las cosas importantes que se van a salir a ofrecer en esta etapa. ¿Conviene o no conviene que hayan derechos sociales garantizados por una Constitución? Esa es una buena pregunta. Acá existen 3 modelos. La Constitución actual, cuando yo la estudié, decía no tener derechos sociales salvo el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación que tenía un elemento de derecho social. Eso es lo que yo estudié. Con los años, esta Constitución tan cerrada, como algunos han dicho, a través de la interpretación por parte de los jueces, quizás hubiera sido mejor que lo resolvieran los legisladores, pero los jueces hicieron esa pega, fue incorporando conceptos propios de derechos sociales. ¿Cómo lo hizo? A través de distintas vías. Por ejemplo, reconociendo el derecho de propiedad que yo tengo sobre el contrato de salud con mi SAPRE, y eso a su vez me asegura una determinada prestación de salud. Por ejemplo, reconociendo el deber del Estado de otorgar ciertos medicamentos a pacientes que están en situaciones extremas. Se fue avanzando hacia derechos sociales a partir de una Constitución y de forma paulatina. Ese es un modelo que es la situación actual. Un segundo modelo es un modelo donde los derechos sociales se pueden reconocer como finalidades hacia las cuales debe tender el Estado y ojalá también la sociedad, Estado y sociedad, para no dejar todo en manos del Estado, porque hay muchas respuestas que pueden ser dadas desde la sociedad civil. Entonces ya no se dice en ese caso de que se garantizan los derechos sociales a todas las personas, pero sí se obliga al Estado a través de leyes o políticas públicas en el tiempo, ir viendo cómo se puede apuntar al cumplimiento de esos derechos sociales. De ahí en más, el Estado ya no puede hacerse el tonto en cuanto a trabajar para apuntar a esos derechos sociales, porque tiene la obligación al menos de plantearse o legislar o establecer alguna política pública, pero yo no puedo correr a un tribunal a exigir que se me cumpla el derecho social.
Y finalmente hay una tercera forma, que es derechamente consagrar derechos sociales en la Constitución y dar acción para concurrir a los tribunales de justicia a reclamarlos. Esta es sin duda la opción más atractiva, es la más fácil de vender, sin embargo, creo yo que es la más compleja. Todos sabemos, los que llevamos una casa o los que trabajan en el sector público, que el presupuesto siempre es limitado. Consecuencia, cada vez que asigno una cantidad de dinero a un determinado gasto, estoy reduciendo un gasto de otra parte o aumentando un ingreso por una tercera vía. Lo mismo pasa, obviamente, en materia de presupuesto público. Cuando se establecen derechos garantizados ante necesidades crecientes y limitadas, por ejemplo la salud, empieza a existir una tremenda presión al gasto. Si se mantiene el Banco Central como algo autónomo, que es una cosa que también se va a discutir, bueno, es probable que no se produzca el impuesto, ¿lo cierto?, a todos, que se llama inflación, pero efectivamente va a haber una presión que va a llevar a quebrar al Estado. Al final del día, esto de tener los derechos sociales garantizados y exigibles judicialmente termina necesariamente en la quiebra del Estado y además termina con viviendas, pensión justa, vejez asegurada y una salud fantástica en aquellos pocos que fueron capaces de contratar los mejores abogados para demandarlo judicialmente, obtener una sentencia a favor y de ahí en adelante poder exigirle al Estado con toda la fuerza de la cosa juzgada. El resto quedará mirando. Por eso, precisamente por mi convicción democrática, y acá estoy tomando una posición, le he manifestado las tres, pero voy a tomar una posición, me parece que estamos en condiciones de avanzar como Chile a establecer los derechos sociales como metas hacia las cuales tenemos la obligación de trabajar políticas públicas y leyes, pero no estamos en condiciones de garantizarlo socialmente. Creo además que establecerlo en la Constitución impide la posibilidad de priorizar. Fíjense ustedes, probablemente la mayoría de los que está acá tiene la convicción de que nada bueno va a pasar en Chile si no se mejora la educación de los chilenos. Porque si se mejora la educación, y probablemente muchos de los que están acá también consideran que estamos hablando de la educación en la primera etapa, si no se mejora la educación en la primera etapa no hay nada más que hacer hacia el futuro. Pues bien, pese a que tenemos esa convicción, de un tiempo ahora hemos estado pensando más en la educación universitaria porque, lamentablemente, se ha perdido la igualdad entre los seres humanos en Chile. Y hoy día quienes están en la calle son los universitarios y por lo tanto estamos más centrados en ellos que en la primera etapa de la vida de los jóvenes y de los niños. El punto es, se ha podido priorizar la educación y gastar más en los últimos años precisamente porque no está fosilizada en la Constitución como un derecho garantizado, al igual que otro derecho a la pensión justa, al igual que otro derecho a la vivienda justa y al igual que otro derecho a la salud justa. No está fosilizado. Eso permite que si la mayoría del país apoya a un líder que realmente quiere sacar adelante el país mejorando la educación, ese líder después va a tener la posibilidad de dictar las leyes y políticas públicas y sacarlo adelante. Si todo está establecido de igual forma y de igual forma garantizado en la Constitución, esa posibilidad democrática desaparece absolutamente. Consecuencia, mi convicción democrática me lleva a creer que se pueden establecer los derechos sociales como finalidades a las cuales se tiende de conformidad a las posibilidades del Estado y en base a políticas públicas, pero no conviene que se establezcan como derechos sociales garantizados porque van a terminar finalmente creando un problema al Estado, creando un problema a los más pobres y dejando todos los beneficios de los que tengan mejor abogados y hayan alcanzado a obtener mediante sentencias los beneficios. ¿Qué es lo que tiene nuestra Constitución? Bueno, esto también es bien simple, ¿no es cierto? Es una Constitución que tiene una parte dogmática, principios, etcétera, y tiene una parte orgánica que son los órganos, ustedes los conocen, judicial, legislativo, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, el CERVEL se le agregó hace poco, etcétera. Pero acá hay otra noción importante, el bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes han escuchado hablar que se dice que la Constitución tiene supramayorías, es decir, que la mayoría más uno no logra cambiar las leyes porque hay la exigencia de que haya un quórum superior. Las leyes orgánicas constitucionales requieren de 4/7 partes de los senadores y diputados en ejercicio para poder ser aprobadas o modificadas. Esto es supramayoría, más que la mayoría. El punto es que cuando uno diseña una constitución, hay ciertas cosas que, como les dije, son propias de la constitución. Regular los poderes del Estado y los derechos. Y en la regulación de los poderes del Estado, uno perfectamente podría llevar a la misma Constitución una regulación de más de detalle. Pero la opción de las leyes orgánicas constitucionales obedece a una lógica muy específica. Es mantener la Constitución con lo esencial y entregar al legislador orgánico, con un quórum más alto que la simple mayoría, la regulación de los elementos que son muy importantes,
pero no los más importantes como para estar en la Constitución. Les voy a poner un ejemplo que les va probablemente a causar risa. ¿Alguien ha escuchado la autonomía del Banco Central, no? Constitucionalmente garantizada, ¿no es cierto? Bueno, no habla ninguna norma de la Constitución de qué es lo que hace el Banco Central. La Constitución garantiza la autonomía del Banco Central y no señala a la Constitución cuáles son las funciones y atribuciones del Banco Central. ¿Por qué? Porque eso debiese estar en la Constitución, pero no lo hace para no engrosar aún más la Constitución y lo remite a la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central. Y eso es lo que se llama bloque de constitucionalidad. En consecuencia, en el debate que viene, hay que tener claro eso. Podemos pensar que hay muchas leyes orgánicas constitucionales que no se justifican, podemos. Hay que revisarlas uno a uno, sí, pero hay que tener cuidado de que aquellas materias que son esenciales, que casi podrían estar en la Constitución, por ejemplo, porque regulan la función de un órgano que está en la Constitución, esas sí deben quedar con un quórum superior de ley orgánica constitucional o derechamente introducirse en la Constitución. Y finalmente, un último concepto, el de la supremacía constitucional. Todos, estoy seguro, porque acá todos tuvimos educación cívica, no estoy ofendiendo a nadie, yo también tuve, se suprimió, por eso digo, todos tuvimos educación cívica, todos hemos visto una pirámide donde decimos la Constitución está arriba, la Constitución es la ley de leyes, por lo tanto la Constitución manda las leyes, la Constitución a su vez manda las leyes, que a su vez mandan a los decretos que dicta el presidente. Entonces hay una pirámide normativa, donde todo tiene que obedecer a la norma que le sigue hacia arriba y nada puede ser contradictorio con la Constitución, ¿no es cierto? Eso es la supremacía de fondo. Pero después del proceso, después de los procesos que afectaron las democracias de Occidente a principios del siglo XX y en la época de la Segunda Guerra, se estableció que no era suficiente con esta ideal liberal de que simplemente bastaba decir que la Constitución era la norma de fondo superior para que las leyes respetaran los derechos de las personas. Está de más decirlo, ¿cierto? Y lo voy a hacer en forma graciosa, o no graciosa, en realidad trágica. En algún minuto alguien pensó que podía hacer bailar a la gente para reírse. Después pensó que esa gente podía quizás ser visitada por él para sacarle sus pertenencias de arte y repartirlas en los museos de otro país. A continuación, esa persona quizás consideró que podía agarrar a este grupo de seres humanos, todo esto con riguroso respecto a la Constitución democrática vigente en ese país, que podía agarrar a todas estas personas y llevarlas a vivir a un gueto. Después quizás consideró que esta gente que estaba comiendo mucho quizás podía ser mano de obra y la llevaba a trabajar. Finalmente se dio cuenta que estaba produciendo menos que lo que consumía en comida y decide matarlas. He hecho esta escalada a propósito de algunos elementos que hemos visto de intolerancia en nuestra sociedad estos últimos días. Frente a eso yo digo, lo que tiene que haber también es una supremacía formal. ¿Qué significa eso? Que la ley no puede, que la Constitución no puede modificarse con igual facilidad que se modifica la ley, porque si no, como les dije al principio, basta modificar la ley para que la Constitución haya dejado de existir. O dicho de otra forma, la Constitución no obliga a la ley porque si estamos todos de acuerdo y con simple mayoría se modifica también la Constitución, se acabó la Constitución, modificamos la Constitución por la misma mayoría que hacemos la ley y vamos violando los derechos de los seres humanos. Entonces, esa supremacía formal, ¿cómo se recoge hoy día en nuestra Constitución? De una forma simple, un quórum de 2/3 o 3/5. ¿Es la única forma que ha existido en el mundo? No. De hecho, en Chile, antiguamente tenía que haber una aprobación y después una ratificación en el Congreso Pleno, ¿se acuerdan? Eso lo tienen que haber visto muchos de los que están acá, hasta yo lo viví. También existió otra alternativa, ¿no es cierto?, que era, se votaba en un congreso y se ratificaba en el congreso siguiente, con lo cual había un llamado a que los ciudadanos se pronunciaran si estaban de acuerdo con lo que había aprobado este congreso, reeligiendo a las personas y bueno, y se aprobaba. Hoy día en Chile nada de eso existe, es simplemente un quórum, pero es un quórum muy importante, 2/3 o 3/5, y esa es la forma que tenemos de asegurar en una sociedad democrática que las mayorías no logran aplastar los derechos de la minoría. ¿Cuáles son las virtudes centrales de nuestra Constitución? Nuestra Constitución, y acá ya me olvido de la Constitución, simplemente estoy diciendo las virtudes, me interesa lo que está detrás porque esto es lo que vamos a tener que conversar de cara al futuro. La supremacía de la persona humana y los tratados internacionales y los derechos y garantías. No hay ninguna Constitución en la historia de Chile que tenga una mejor regulación de los derechos y garantías que la actual Constitución. Prueba de ello es que prácticamente los derechos y garantías no han sido modificados en 29 años de vigencia de ella, y no porque no se haya querido. Además, se incorporaron los tratados internacionales que contengan derechos esenciales de la persona con un rango supralegal pero infraconstitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que el legislador no los puede desconocer. Una segunda virtud es que deja radicado en el presidente de la República todo lo que tenga que ver con el ingreso del Estado y con el gasto.
Ustedes me dirán, ¿para qué sirve eso? Bueno, hay un responsable de la inflación, un responsable del gasto público, un responsable de las finanzas del país. Y eso permite que la ciudadanía pueda juzgar cada 4 años si esa persona merece o una persona de su partido merece o no ser reelegido. Quien controla a su vez el gasto es el que también controla el ingreso. Eso es una norma de responsabilidad que es muy importante y ha permitido controlar la inflación en Chile. La autonomía del Banco Central. El Banco Central, como les digo, tiene esa cosa rara, que es autónomo, pero la Constitución no dice qué es lo que hace, pero dice qué cosas no puede hacer. No puede prestarle plata al fisco, no puede comprar papeles de organismos públicos y por esa vía indirecta financiar. Nuevamente, eso ha permitido que haya poca inflación en Chile y es fundamental. El principio de la juridicidad y la reserva de ley. El Estado solo puede actuar allí donde hay una ley que lo autoriza. Yo creo una sociedad con doña Pilar, nos ponemos de acuerdo para vender jeringas, nombramos a mi padre de gerente y mi padre al día siguiente empieza a vender libros. En ese caso, efectivamente, la sociedad no existía antes que la creáramos. El objeto de vender jeringas lo pusimos en el estatuto. Mi papá actuó fuera del estatuto. Lo que hizo mi papá no obliga a la sociedad. Es exactamente la misma lógica la del Estado. El Estado está solo allí donde la ley dice que debe existir, con la diferencia que los accionistas del Estado no es doña Pilar, no soy yo, somos todos nosotros que vamos eligiendo en una democracia representativa a los parlamentarios que a su vez van dictando las leyes. Eso está muy bien resuelto en nuestra actual Constitución. La subsidiariedad o solidaridad, este es un tema súper tocado. Probablemente uno de los temas más duros de enfrentar hoy día es a quienes sostienen que la actual Constitución consagra un modelo económico. Y lo dicen por la vía de señalar que establece, por ejemplo, el rol subsidiario del Estado. Personalmente, tengo la convicción de que la actual Constitución no consagra el rol subsidiario del Estado, pero sí consagra algunos elementos de la subsidiariedad entendido como principio. Lo que sucede es que por la vía de interpretación de la Constitución, por constantemente haber apelado a las actas de la Comisión de Estudio de la nueva Constitución, que no era más que un órgano redactor, no es la voluntad que aprobó la Constitución, porque la voluntad fue aprobada, la Constitución fue aprobada por la voluntad del pueblo en el plebiscito. Apelando a esos y al pensamiento de algunas de las personas de esa comisión, muy respetada entre ellas mi maestra Luz Bulnes, que murió hace muy poquito, y a quien aprovecho de rendirle un cariñoso homenaje frente a ustedes, más allá de lo rescatable de esas opiniones, ¿qué es lo que consagra la subsidiariedad? Cosas bastante básicas. Autonomía de los grupos intermedios. Eso es fundamental, ¿no es cierto? La familia, la posibilidad de las empresas, los sindicatos, los gremios y todas las organizaciones, la sociedad civil que están tan activas hoy día y que no han notado el detalle de que muchas ONG que son muy activas en contra de la Constitución debiesen preocuparse efectivamente que al menos ese aspecto de la autonomía, perdón, de la subsidiariedad quede recogida. Un segundo aspecto, y esto es más relevante para lo del modelo económico. Muchas veces dicen que el Estado chileno no puede actuar en la economía. Eso es falso. ¿El Estado chileno puede desarrollar actividades empresariales? Sí. Lo puede hacer respetando el principio de la juridicidad, es decir, si una ley lo autoriza, con una particularidad, que esa ley tiene que ser una ley de quórum calificado. ¿Qué es lo que es una ley de quórum calificado? Mayoría de los senadores y diputados en ejercicio, es decir, mayoría de los señores que tenemos contratados, si queremos decirlo en términos comerciales, para que vayan al Congreso, o sea, que hagan su pega, y entre ellos elijan esta empresa que de alguna manera significa un gasto o un elemento competitivo o una pérdida o una ganancia del Estado por muchos años, es razonable. En consecuencia, cada vez que el Estado ha necesitado desarrollar una actividad empresarial en todos estos años ha podido hacerlo en la medida que consiga una mayoría de senadores y diputados en ejercicio. Es una mayoría bastante baja. Y esto ha operado y ha operado bien. El año 2004 Argentina comienza a recortar el gas que llegaba a Chile. ¿Se acuerdan de eso, no? El año 2007 creíamos que nos quedábamos sin gas. El año 2008 ENAP activa un proyecto que se llamó GNL Quintero, y GNL Quintero fue capaz de sacarnos de ese problema. Es una empresa con participación de una empresa del Estado que nos pudo sacar en una situación extrema. Todos los acuerdos estuvieron, nadie cuestionó eso, el Estado pudo desarrollar una actividad empresarial. El Estado puede hacerlo. Y segunda regla es que si el Estado entra a una actividad empresarial, lo debe hacer respetando las normas legales que se le aplican a los particulares, a menos que, dada la necesidad, se le dicten normas especiales al Estado, cuestión rara porque uno dice, ¿por qué va a competir con ventaja? Sí, y en ese caso, ¿qué es lo que se requiere? Lo mismo, mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. En consecuencia, el Estado chileno ha podido desarrollar actividad empresarial, sin perjuicio de que también está consagrada en paralelo la libertad de empresa a los particulares. Y tercer elemento importante, cada vez que el Estado chileno ha detectado que hay un bien de un privado
que es fundamental para la sociedad, ha podido, de conformidad a la Constitución chilena, expropiárselo pagándole el justo precio. Por lo tanto, también está resuelto aquel problema o conflicto que puede producirse entre el dueño de un campo y la necesidad de trazar por ahí una ruta que beneficie a todos los chilenos. Si es tan importante para los chilenos, si tienen el apoyo suficiente, se puede dictar la ley de expropiación, que además es con mayoría simple, y pagando lo que corresponde, es decir, resolviendo los recursos, reconociendo la propiedad de esta persona, porque la expropiación es una forma de reconocer la propiedad de alguien, por algo se le expropia y por algo se le paga. De esa forma el Estado puede conciliar el interés particular y el interés colectivo. En consecuencia, creo que en ese punto la Constitución actual tiene elementos que permiten un cierto equilibrio y no me compro con facilidad el argumento de que consagra un modelo económico. Y por lo mismo, con la misma fuerza que le he dicho esto, de que no creo que consagre la subsidiariedad, tampoco quiero que consagre un modelo económico signo distinto. Lo que quiero es una Constitución que consagre derechos y libertades y que permita que los distintos programas económicos puedan expresarse en el futuro. Si a futuro gana la elección una persona que tiene un mayor énfasis en el gasto público en derechos sociales, perfecto, lo hará, y si lo hace mal, la elección siguiente la ganaremos porque seguiremos teniendo democracia. Eso es lo fundamental y es lo que nos va a diferenciar probablemente de lo que pasó en Venezuela. Algunos defectos, porque tiene defectos la Constitución. Yo creo que hay cosas que tienen que discutirse con urgencia. Los pueblos originarios es un tema. Eso puede ser multiculturalidad, es decir, reconocer la riqueza de las multiculturas que están en Chile, obligar a promoverlas, obligar a respetarlas, pero también obligar al Estado chileno a mantener la unidad nacional, es una postura que me parece razonable. Y hay una postura distinta que dice reconocer a Chile como país multinacional. Eso me parece que no es razonable. Por cuanto, entre otras cosas, nosotros sabemos que las nacionalidades tienden a demandar un Estado propio. Y el Estado no es más que la nación con territorio y con algo, bueno, un territorio propio. Y un territorio propio significa el desmembramiento de Chile. Y no solo eso, no solamente hay que mirarlo desde el centro hacia afuera. En esos lugares donde habitan personas de los pueblos originarios, también hay muchas personas que no son de los pueblos originarios y no quieren vivir en un territorio que no sea parte de Chile. En consecuencia, el mismo argumento democrático me lleva a sostener de que no resulta conveniente reconocer Chile como un país multinacional, aunque se podría analizar la forma de reconocerlo como un país multicultural. Democracia más participativa, por supuesto que se puede avanzar en eso, sin ninguna duda. No significa que el Congreso Nacional vaya a tener que gastar todo su tiempo porque a dos personas se le ocurre un proyecto de ley. Habrá que establecer un número mínimo de firmas para obligar al Congreso al menos a pronunciarse, pero algo que se puede analizar. Y acá hay algo fundamental. Las causas de la crisis actual son muchas, pero si quisiera darle un sentido desde el punto de vista constitucional, yo debería decirles que me parece que hubo ceguera en algunos sectores de no darse cuenta que cuando avanzamos hacia un sistema proporcional en materia electoral, lo que logramos fue aumentar la dispersión o la atomización en el Congreso Nacional, distintos grupos, que tuvo una cosa muy buena, que era lo que se buscaba, era permitir que algunos grupos que estaban quedando fuera del Congreso y que podían afectar la democracia por bombardearla desde fuera, tuvieran que hacerlo desde dentro y someterse a las reglas democráticas. Eso es lo que se buscó y eso era positivo. Sin embargo, esta atomización y también quizás mayor polarización, porque al dejarse de competir en un sistema binominal, que es una competencia hacia el centro, que templa el discurso, yo busco ganar el centro, porque somos todos los que vamos a ganar, y los extremos que han aislado, bueno, cuando se cambia un sistema proporcional, por ejemplo, 8 en un distrito, las personas simplemente salen a buscar votantes, y le bastan 12 votantes, y los discursos más penetrantes y más extremos logran ese efecto. Tenemos atomización en el Congreso, evidente que se venía, y tenemos polarización en el Congreso, evidente que se venía. Y la pregunta era entonces, ¿el presidente podía necesariamente tener la certeza, no digo estar seguro que no la tendría, que es lo que yo creo, pero ¿podía tener la certeza que iba a tener mayoría en el Congreso? Evidentemente no. Y si no tenía mayoría en el Congreso, ¿podía ofrecer un programa de gobierno que requería la aprobación de leyes? Evidentemente no. ¿Qué pasó entonces? Hubo un porcentaje importante de personas que votaron por Sebastián Piñera que se han visto desencantadas precisamente por la incapacidad del gobierno de aprobar aquellas leyes que estaban en el programa, y han visto también que el Congreso ha llevado arte y parte en esto porque no ha aprobado estas leyes. Y de ahí a pensar en que se vayan todos, que parece ser una de las consignas, que no me gusta, pero una de las consignas de la calle, hay un solo segundo. En consecuencia, creo que se debió haber avanzado. No digo a un sistema parlamentario de gobierno que puede ser una cosa disruptiva, pero hay ciertas ideas más simples, un sistema semipresidencial, como el de Francia que se establece después de la crisis de Argelia, o algo mucho más simple que está en la Constitución del 80, que tiene otro efecto, que es simplemente que el presidente de la República, por una única vez en su periodo, pueda disolver el Congreso
y llamar una nueva elección. Si en esa nueva elección se apoya al presidente, bueno, el presidente va a tener más parlamentarios, porque el presidente va a apoyar a algunos candidatos y finalmente aprobará sus leyes. Al contrario, si en esa nueva elección el presidente no logra mayoría, simplemente se cierra la etapa legislativa y se legisla lo que se pueda con el Congreso. Pero nuevamente es la ciudadanía la que decide. Y no tenemos lo que técnicamente tenemos hoy, que es un lockout. Piensen ustedes, hace 3 semanas atrás, cuando el presidente cree que la solución es bajar los 30 pesos del metro y manda esto al Congreso, ¿qué hubiera pasado si no le aprueban la ley en el Congreso? Se acaba la democracia en Chile. Acto seguido, el presidente no podía hacerlo él porque ya le reconoció el poder al Congreso y el Congreso no se lo aprueba. Hasta llegamos. Bueno, por suerte no pasó. Yo creo que es un tema que tiene que necesariamente revisarse. Ahí están los temas complejos de discusión futura. Hay otra cosa. Yo sugiero a quienes les interese esto que no solamente piensen en cómo defender aquellas cosas que nos gustan de la Constitución, tenemos que pensar qué vamos a ofrecerle al país, cómo podemos mejorar la Constitución, cómo vamos a salir a competir aquellos que quieran ser asambleístas, qué van a ofrecer. Aquí vamos a tener una oferta muy potente de los dos lados. Yo creo que es un esfuerzo importante para ver cómo vamos a enfrentar eso. A mí, por ejemplo, me parece fundamental reconocer en la Constitución al Estado como un prestador de servicios. No solamente como un actor del derecho público, sino también como un prestador de servicios. ¿Por qué? Porque simplemente percibo de que la mayoría de los ciudadanos dependen mucho de prestaciones del Estado y la percepción de abusos no solamente viene dada por colusiones mal resueltas, sino también por la forma en que funcionan algunos organismos del Estado. Por lo mismo, creo que debemos proporcionar la idea de un ombudsman, es decir, un organismo del Estado que se dedica a defender los derechos de los ciudadanos frente al propio Estado. Una idea nomás, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo de buscar ese tipo de potenciar las regiones. ¿Cierto? Protección, este tema es uno de mis temas favoritos. Estamos pensando en un sistema de pensiones más solidario. Y estamos viviendo la peor... para mi gusto, lejos, el tema más grave que está hoy día en Chile. Bueno, estaba hasta hace 3 semanas. Tenemos problemas más urgentes hoy día, pero el decrecimiento de la población chilena. Chile es un país con enorme cantidad de territorio no explotado, mal concentrado, con una población que por 1000 razones, gracias a Dios, está viviendo más. Estamos pensando en un sistema solidario de pensiones, sin embargo estamos teniendo menos hijos. Por supuesto que eso atrae la inmigración y bajo mi óptica es maravilloso que exista inmigración. Es una bendición para Chile. Pero eso no es exactamente la única solución. Yo creo que debiésemos salir a jugar proponiendo que el Estado apoye a las familias que crían hijos, de manera de crear incentivos para que la gente efectivamente se proyecte en familias y críe hijos. Criar hijos es muy fregado. Hay un ejemplo que no es mío, alguien dice, un señor que tiene canarios paga menos impuestos que un señor que cría hijos por la razón muy simple, le compran los canarios un golpista y el canario vive feliz. El señor que cría hijos tiene que sacar plata de su sociedad, si es que tiene una sociedad, y destinarla después de impuestos a pagar el colegio. La verdad no tiene sentido. Creo que hay algo que se puede pensar ahí. En fin, hay muchas ideas. Yo creo, Pilar, que debo llegar como 40 minutos hablando. Como ustedes habrán notado, un tema que me gusta, aquel de que estoy hablando, les podría seguir hablando mucho rato más, pero si quieres pasemos a las preguntas. Ya, súper entretenido y envidiable la claridad. Me imagino, ¿tienen preguntas? Millones. Ya, a mí me gustaría partir solamente, dado que estoy acá, con una pregunta. Nos explicaste muy bien por qué tú no ves que en esta constitución, la actual, está contenido el modelo neoliberal. Pero me encantaría saber cómo, en el fondo, cómo tú, o sea, desde tu perspectiva, ¿por qué los otros o las personas que piensan que sí está, en dónde está? Eso como curiosidad. Yo creo que hay 2 elementos que han sido muy fuertes. Primero, esta Constitución es muy fuerte en la protección del derecho de propiedad. En consecuencia, todas aquellas cosas que estén amparadas en contratos y de los contratos surgen derechos y obligaciones y sobre los derechos hay un derecho de propiedad, tiene una protección muy fuerte en la Constitución. Es un primer elemento. Un segundo elemento, esta Constitución no dice que solamente los privados puedan tener organismos de educación, que solamente los privados puedan dedicarse a la salud. Eso no lo dice. Lo que dice es que tiene que haber un sistema público y un sistema privado también. ¿Qué ha pasado? Algunos programas específicos desarrollados a través de leyes han establecido beneficios exclusivos para el sector público. Por ejemplo, un ejemplo del Tribunal Constitucional. Hace un tiempo atrás, los jóvenes que a veces tienen la desgracia de ir a muy malos colegios de la educación pública, es una tremenda desgracia, parten desde chicos y, bueno, terminan yendo también a una educación universitaria que quizás no es la mejor, en algún instituto que tiene la mala suerte de tener un dueño que es una sociedad. Terrible, un drama. Tiene una sociedad de dueños, el Instituto de Educación Profesional.
En algún minuto una ley pretendió establecer que ese instituto no podía otorgarle el beneficio de la gratuidad a ese niño que ya venía castigado per se. Y bueno, el Tribunal Constitucional dijo, no vamos a castigar al niño porque eso es afectar la igualdad, ese niño es igual que otro niño, por último es un problema de la institución de arriba, no del niño, y vamos a dar la posibilidad de que ese niño tenga gratuidad. ¿Qué es lo que pasó ahí? Simplemente se aplicó la idea de que la Constitución no obligaba a tener solamente un organismo público y también podía coexistir un organismo privado. Por supuesto que eso duele a quienes hubieran querido tener solamente una educación pública para por esa vía además influir en los contenidos y probablemente hay que decirlo, la política es lucha por el poder en la fase agonal y por esa vía quizás perpetuarse o aumentar su poder en la sociedad. Ahí tiene un ejemplo. Yo creo que eso ha sido básicamente lo que ha pasado. La Constitución no dice que deba ser solamente privado, ni la salud, ni la educación, pero dice que puede haber educación, puede haber salud pública. Allí donde el Estado ha hecho una política y ha discriminado a un sector en favor del otro, la Constitución ha aplicado el principio de la igualdad y por eso, se ha logrado revertir algunas leyes. Y eso es lo que ha llevado a algunos a decir que la Constitución consagra un modelo económico neoliberal. Hola, yo tengo una pregunta que es básicamente la gente que va a participar en este proceso de generar una nueva constitución, ¿cómo son evaluados para poder realmente participar en forma inteligente? Porque cualquier persona podría tratar de salir y sí que genera los votos necesarios y no tiene el conocimiento ni el expertise para generar una buena respuesta a lo que se necesita hacer. Gracias por la pregunta. Yo creo que, a ver, vamos un poco para atrás. Hace un tiempo, hay una regla básica en política. Ser conocido es más caro, es lo más caro que hay. Da lo mismo si eres conocido por ser un ladrón o si eres conocido por ser un santón. Pero eres conocido y eso es muy caro. Cuando eres conocido, cambiar la percepción pública es mucho más barato que transformarme a mí, por ejemplo, que soy un desconocido, en una persona conocida. Yo tengo que trabajar mucho más, tendré que dar 700 charlas como esta, y bueno, etcétera, etcétera. Eso es una regla básica. Se produjo hace unos años un problema grave, ¿no es cierto?, con el financiamiento de la política, no digo el financiamiento regular, digo el regular. Se retrajeron las donaciones. Los partidos políticos se vieron la obligación de exacerbar algo que ya era evidente, salir a buscar candidatos que ya fueran conocidos, aunque daba lo mismo por qué fueran conocidos, para poder elevarlo al Parlamento. Y ahí llegó Florcita Motúa, por ejemplo, que estoy seguro, ojo, que no es el peor de los parlamentarios, porque por lo menos ha hecho algo bien en su vida. Entiendo que fue un artista que produjo, o por lo menos en algún minuto sacó risa. Pero la verdad, esa es la realidad. Entonces, en este proceso constituyente, donde el asunto es aún más técnico y donde el plazo es más corto, es probable que veamos algo parecido. Creo que lo único que puedo decirte nomás es que tenemos que tú, probablemente, después de esta charla, que ojalá te haya gustado, te haya motivado el tema constitucional, te haya servido, te quieras seguir instruyendo, salgas a conversar con más y más personas, al igual que todo el resto de los que estamos acá, porque esto lo hago precisamente porque estoy buscando eso, estoy buscando que cada uno de ustedes pueda salir de esta charla con ideas concretas, con respuestas, buscando convencer gente, no para que vote de una determinada manera, sino que al menos razone en profundidad, porque esa es la forma que tenemos de controlar eso. Si no, realmente vamos a terminar mal. Ahora, yo no creo que terminemos como Venezuela. El acuerdo de la semana pasada tiene muchas ventajas en relación a lo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, la gente que no era chavista se abstuvo. Aquí este acuerdo se logró con la gente que está cerca de Chávez, por decirlo de alguna forma, y la gente que está muy lejos de Chávez. Y cuando hablo lejos de Chávez, hablo con certeza, desde el Partido Socialista hacia acá, incluida la democracia cristiana. Esa gente no es gente irracional, es gente que cree en la democracia. Segundo, hemos establecido una regla de los 2/3 para aprobar los cambios en la Constitución, que genera complejidades que si quieren podemos tratarlas, pero no se va a poder poner cualquier cosa en la Constitución. Y tercero, esta convención constituyente va a tener un periodo de duración acotada de 9 meses o hasta un año y tiene una misión específica. En el caso de Venezuela, esta convención constituyente no tenía esta limitación y como ustedes saben, dentro de las cosas mínimas que hizo, fue disolver la Asamblea Nacional Venezolana, es decir, disolver el Congreso Nacional y cambiar a los jueces, colocando jueces ad hoc a la doctrina mayoritaria de la Asamblea Constituyente. Finalmente, en Chile seguiremos teniendo democracia y lo que salga ahí lo vamos a poder votar en 4 años más. Entonces yo creo que afortunadamente este acuerdo nos aleja de ese escenario, pero sí nos obliga a hacer la pega, a hablar con mucho para tratar de que las personas que salgan electas no sean todo lo desinformadas que podrían ser. ¿No va a haber ninguna prueba para poder habilitar a la gente? No creo que pueda pensarse en algo así porque sería establecer de alguna forma criterios censitarios y yo creo que no existe eso. Es duro, pero me parece, al final me parece que está bien. Lo que hay que hacer es confiar en la gente.
dicen que funciona. Buenas tardes. Quería preguntarle a usted, que escuché o leí una declaración de Andrés Alamán hoy día, donde dice, y si lo entendí bien, que si no hay acuerdo entre las partes, no correría el quórum de los 2/3 y se aprobaría por simple mayoría. Pero por simple mayoría, ¿qué? La constitución nueva, por simple mayoría, el sistema, esa parte más o menos, si nos pudiera explicar. Sí, es muy importante tu pregunta y tiene mucha historia, pero yo la voy a contar cortita. El lunes antepasado me tocó exponer en la Comisión de Constitución del Congreso y me tocó escuchar quienes sostenían que la actual Constitución tenía una regla para modificarse. Y la Constitución señalaba que si queríamos modificar la regla para modificar la Constitución, se requerían 2/3. Pero esa misma persona señaló que esta Constitución no tenía una regla para crear una nueva Constitución, como no tenía tampoco la Venezuela, y que por lo tanto la regla para establecer una asamblea constituyente era la mayoría simple. Eso, como te digo, murió con este acuerdo, se enterró con este acuerdo. Pero pasó lo siguiente, nomás se llegó a este acuerdo de buena fe, que como les digo creo que es benéfico, aunque hay que ver el detalle. Nomás se llegó a este acuerdo, empezaron a circular audios de personas que estaban ajenas al acuerdo, que manifestaron que la combinación de una hoja en blanco con los 2/3 significaba que aquella misma persona que por años había hablado de las trampas en la Constitución del 80, nos venía a decir, a notificar al día siguiente de este acuerdo de todas las fuerzas democráticas en el Congreso, de que habíamos creado una nueva trampa. ¿Y en qué consistía la trampa? Si la hoja está en blanco, y yo que soy 1/3+1, porque yo no represento a nadie más que 1/3+1, no quiero que se establezca la garantía del derecho de la propiedad, por ejemplo, sobre las concesiones mineras en la Constitución, ejerzo mi 1/3+1 para transformar mágicamente eso en una materia que tiene que resolverse por simple mayoría. Evidentemente eso no está en el espíritu del acuerdo. Lo que está planteando Andrés Alamán es que este acuerdo debe interpretarse de buena fe. Debe interpretarse de buena fe. Y él está buscando distintas posibilidades. Hay argumentos para sostener que lo que está sosteniendo Atria es equivocado. Yo le voy a dar algunos. Primero, la Constitución es un código político. Es un conjunto de normas que tienen que trabajar bien unas con otras. En consecuencia, si el encargo a la Convención Constituyente es elaborar un texto, porque no es que la apruebe, es elaborar un texto, es razonable pensar que se puede votar en el tiempo uno a uno las normas. Eso puede ser, pero lo que no tengo ni una duda es que en algún minuto tiene que esa misma Convención Constituyente decir por 2/3 se aprueba el texto completo. O sea, me parece más lógico pensar en que voy a aprobar, me encargaron en redactar algo, que vote por 2/3 la aprobación del resultado final, que parte por parte. Obviamente se hacen las dos cosas. Pues bien, si se ha llegado a un mal resultado en alguna de las partes, finalmente no se aprueba por 2/3 el texto final y seguimos la misma, es decir, rigiendo la Constitución del 80. Eso es otra cosa importante, porque algunos están poniendo en duda eso. El acuerdo por defecto rige la Constitución del 80, a menos que el plebiscito apruebe aquello que proponga la Convención Constituyente, caso en el cual se entiende orgánicamente derogada la Constitución. En definitiva, esto de los 2/3 fuerza a llegar a acuerdos, permite que no cualquier tontera quede en la Constitución. Además, una Constitución no es cualquier cosa. Si al final va a quedar un texto que dice que por los derechos de los animales, los perros no pueden dormir afuera de la casa, esa cuestión será cualquier cosa, pero no una Constitución. Si la Constitución que se apruebe en esa convención no establece la regulación de los poderes fundamentales del Estado, no regula derechos y libertades, la verdad que tampoco se ha cumplido el encargo, no es una Constitución. Tercero, Chile no nace hoy día, ni queremos que se cree un experimento social o político con Chile. Chile tiene una tradición constitucional y hay normas que vienen desde la Constitución de 1828 que están todavía presentes. Eso también es algo que se debe relevar en la discusión. El proyecto de Michelle Bachelet de nueva Constitución tenía muchas normas que venían desde antaño y bastante parecidas incluso a algunas normas de la Constitución del 80. Cuarto argumento. No estamos solos en esto. Les va a hacer gracia lo que le voy a decir, pero el derecho internacional de los derechos humanos establece que una vez que un Estado ha consagrado un determinado derecho y una libertad, no puede volver atrás. Es el principio de la no regresividad de los derechos humanos. En consecuencia, aplicado al debate que se nos viene, significa que al menos debemos mantener los derechos y libertades que como ciudadanos hemos tenido hasta hoy día, porque es mucho más grave que un Estado desconozca un derecho que previamente reconoció a una persona que simplemente nunca llegue a reconocerlos. El derecho internacional de los derechos humanos creo yo que nos va a dar una ayuda también para sostener de que no se puede partir, sino de un piso equivalente a los derechos y libertades que hoy día tenemos. Entonces, en definitiva, lo que está planteando Andrés es eso.
Hay que interpretar, hay que buscar el detalle, pero hay que hacerlo de buena fe. Y les doy el último argumento. Porque si de mala fe se trata, si a mí me dicen que si yo no propongo una norma que el 3+1 esté de acuerdo y por lo tanto va a ir a la ley, ¿cierto? Y en la ley la va a resolver él por magia con mayoría, yo tendría que decirle, ¿qué ley? Usted mira, ¿qué ley? La ley que aprueba el Congreso. ¿Qué Congreso? Porque si estamos constituyendo el poder a partir del poder constituyente, ¿no es cierto?, estamos pensando también que vamos a tener que crear un Congreso, que una metodología de aprobación de las leyes que va a permitir que esa ley por mayoría que dice este señor con la cual pretende chantajearme, bueno, la verdad es absurdo ponerse en esa hipótesis. Esta cuestión va a tener que ser racional y hoy día estamos en la etapa de interpretación. Y obviamente van a haber ronchas en esta etapa, pero creo que la convicción de los actores ahí es básicamente que sacar adelante el acuerdo. Hola, buenas tardes. Oye, yo siento que la Constitución va a ser atacada por sus debilidades, ¿no es cierto? Y tú mencionaste dentro de las debilidades cómo protegen al ciudadano del abuso del Estado. Me encantaría que nos dijerais algo porque obviamente ha habido abuso del Estado sobre los ciudadanos que si queremos mantener una Constitución razonable tiene que estar cuidada. Yo creo que se podría pensar esto que lo decía una institución de origen nórdico que se llama Ombudsman, básicamente es un organismo público que depende directamente del presidente de la República, o sea, no depende del Congreso ni de ningún otro órgano, y ese organismo lo que tiene es una labor permanente para recibir quejas y la obligación de promover proyectos de ley o modificaciones concretas en materia de abusos y eventualmente, en algunos casos, también iniciar acciones de responsabilidad en contra del Estado para lograr la indemnización de los particulares. Básicamente ese es el efecto y es la herramienta que tienen otros países, yo creo que debiese pensarse en eso. La sola existencia de esto, así como la sola existencia del látigo, ¿no es cierto?, en el Parlamento inglés logra meter a los señores a legislar, ¿no es cierto?, la sola existencia de este organismo debiese ayudar a que efectivamente los organismos públicos desarrollen mejor su labor. Si no resulta, bueno, habrán demandas, pero es un mejor sistema de responsabilidad del Estado. Es un organismo que ya existe en otros países, no estamos inventando nada nuevo y yo creo que se podría adoptar en Chile. Acá, yo. Me gustaría que expongas un poco sobre lo que alguna gente está opinando, que hay que votar que no al cambio respecto a la Constitución antigua, o sea, la del 80. Bien. A ver, lo que tú me estás preguntando es una cosa política, y yo espero que me perdonen porque dé mi idea política, ¿no es cierto? Bien. Yo creo primero que los partidos políticos, que ni los partidos políticos, ni el gobierno, deben pronunciarse todavía sobre si votar apruebo o desapruebo. Porque lo que se ha hecho es permitir que la gente elija. Pero además, estratégicamente, no sabemos para dónde va esto. Pero hay ciertas cosas que podemos presagiar. Una muy lamentable es una crisis económica durante el primer tercio del próximo año, es decir, en el periodo inmediatamente anterior a la elección. Esa crisis económica solo va a aumentar la polarización. La polarización significa, urge una nueva constitución, que es básicamente lo que creemos que ya es el voto que está, pero la polarización también significa, no queremos una nueva constitución, y ese grupo va a crecer. Ese grupo va a crecer. Sin duda, el otro grupo no va a crecer porque ya tiene el queremos una nueva constitución, entonces no necesita una crisis, no necesita nada más, ese grupo ya está ese voto. Pero va a haber otro grupo que va a entender que la inestabilidad de un año y medio de discusión constitucional, con la teoría de la hoja en blanco, con los señores Atre amenazando con unas cosas muy tremendas, digamos, genera una inestabilidad que genera también un daño social y quizás esa gente va a votar que rechaza la idea de una nueva constitución. Además, tengo la impresión de que son pocos los chilenos que han leído la constitución. Y como tengo la impresión de eso, y yo tengo también una impresión, cuando uno cree que una persona es el diablo, una persona muy mala, íntegramente mala, y esa persona le da la mano a uno, o lo saluda en la calle, ¿qué les pasa a ustedes? En realidad les termina gustando mucho más que lo que le gusta a su amigo que le da la mano todos los días, ¿no? Hay una cosa que se produce, cuando uno se topa con algo que lo cree muy negativo, lo lee y hay algo que sorprende en eso, bueno, uno dice, capaz que esté engañado, capaz que el tonto era yo. Es probable que mucha gente empiece a revisar la Constitución y empiece a rescatar la Constitución actual algunas cosas, y es probable que suba. Yo como partido político no me compraría la idea de votar en contra ni votar a favor. No me compraría votar a favor de una nueva Constitución porque creo que hay contenidos en esta Constitución que es importante que se revisen por la Comisión Constituyente. Y para ese efecto, no es lo mismo que haya perdido esta Constitución, la actual, 45 o 55, lo cual le va a dar la posibilidad a aquellos tribunos que estén discutiendo allá
de decir los contenidos son importantes, son tan importantes que ganaron 45%. 45% es más que un tercio más uno. Y un tercio más uno es lo que estamos diciendo que es el mínimo para considerar algo en esta Constitución. No es lo mismo llegar así a enfrentar ese proceso constituyente. Por lo tanto, creo que es bueno que crezca el grupo de personas que apoyen la actual Constitución. Al contrario, los partidos no le conviene comprarse la derrota tampoco. Por lo tanto, creo que ni el gobierno ni los partidos debiesen todavía tomar posición en esto. Afortunadamente, hay ministros que han dicho una cosa y otros, con lo cual se evitó que el gobierno en bloque llamara a votar de una determinada manera, que hubiera sido una torpeza bajo mi óptica. Y dicho eso, hay que ir monitoreando, porque si efectivamente se ve que hay una tendencia al alza, al rechazo de la nueva Constitución, por cualquiera de estas consideraciones, yo creo que vale la pena pegarle un empujoncito final de manera tal de que lleguemos a la discusión en la convención constituyente o en la convención mixta constituyente con más posibilidades de defender contenidos y con más certezas. Y esas mayores certezas van a permitir que el debate constitucional cause menos daños y menos rezagos en la toma de decisiones de inversión en Chile y por lo tanto, lo que ustedes saben, menos desempleo, menos pobreza, más crecimiento. Acá. Hola. Los cambios que tú mencionaste como opinión personal que eran necesarios a la actual Constitución, ¿no se pueden realizar vía modificación de la Constitución? Todos se pudieron realizar vía modificación, pero por varias razones. El Parlamento se compró el discurso de la calle que estaba deslegitimado para hacer eso. Cuestión que a mí me parece inaceptable porque este Parlamento que está deslegitimado está deslegitimado para todo, incluido para legislar, y va a tener que seguir legislando los 2 años y medio que le quedan, o no está deslegitimado para nada. La verdad, el Parlamento no estaba deslegitimado, estaba perfectamente legitimado con una elección democrática. Se pudo hacer eso, pero eso ya quedó en el pasado y estamos avanzando hacia una nueva Constitución. Sí quiero decir algo que se me vino a la cabeza a propósito de tu pregunta. Creo que hemos alterado reglas básicas de la democracia en los últimos días. El momento en que todos somos más iguales unos a otros es en el momento en que ejercemos el derecho al voto. Eso ocurrió hace muy poco, el 2017. Ahí se aprobó un presidente, ahí se aprobaron unos parlamentarios que hoy día se sienten que pueden renunciar a su deber. Es una cosa rara, yo renuncio a mi derecho, no a mi deber de legislar y mi deber de modificar la Constitución, pero ellos lo han hecho sin problema. Pero hemos avanzado legislando en torno a lo que siente la calle, a lo que siente el que más grita o el que es capaz de ejercer más violencia en la calle. Y estoy seguro de que hay millones de chilenos que han seguido cuidando a sus familias, trabajando en sus empresas y que no han estado en las calles y no han tenido la misma posibilidad de incidir como han tenido quienes han ejercido la violencia en las calles. Y eso ha afectado gravemente la igualdad entre los ciudadanos y espero, por Dios, que prontamente el gobierno recupere la cordura y avance en una legislación más madura y menos propiciada por la calle. Estamos en la hora, ya han pasado 60 minutos que nos comprometimos. Una pregunta más. ¿Aquí hay una pregunta? Acá, ya. Perdona, mira, toda la información que ha circulado en los WhatsApp y todo el último tiempo, que en verdad estamos como saturados de muchas cosas y todo. Yo tengo un enredo y te lo planteo súper humilde desde mi ignorancia y terrible, porque tengo un hijo que egresó de Derecho y otro que está empezando, pero bueno, igual ignorante en el tema. Pero, ¿en qué afecta, si lo que hemos estado conversando, todo esto que tocas decir, la gente ha tenido muchas demandas sociales en que ya se hace la ley y se corrige, ¿verdad? No entiendo en qué afecta, porque hay que cambiar la Constitución si las leyes las hacen iguales. O sea, una persona está demandando que mayor pensión, por ejemplo, que reajusten en vez de 20, 30 o 50. Listo, al día siguiente sacan la ley y se puede cambiar. Entonces, ¿por qué hay que no entiendo qué diferencia hay entre cambiar la Constitución y cambiar la posibilidad que existe actualmente de que se hacen las leyes y se aprueban, digamos? Esa es la parte que no la entiendo, no me cuadra. ¿O es por lo que explicas tú, que es como el Congreso tiene que aprobar eso, y si la Constitución dice que deben ser 2/3, eso es lo que está mal? Ya. Yo estoy seguro que, a ver, lo primero ha operado una cosa mágica. La gente pedía pensiones justas, pedía salud mejor y terminó recibiendo una Constitución nueva, además como proyecto, una cosa mágica. Sin embargo, yo no soy de aquellos que le restan importancia a la política. Al contrario, creo que es muy importante la política y me parece que el ejercicio de los últimos días lo ha demostrado dramáticamente. Se solucionó mucha violencia en las calles y ojalá la paz se mantenga en base a un buen ejercicio político. Todas estas leyes que mejoran los problemas sociales son de mayoría.
no necesitan un cambio del Congreso. Sin embargo, ha operado la política también en su faz agonal, que es lo que es la faz agonal, es la faz de lucha por el poder. Quienes han planteado discursivamente la necesidad de una nueva constitución ganaron. Y como este país no es de nosotros, sino que es de todos, debemos aceptar que esa es la realidad hoy día, debemos movernos con responsabilidad, debemos convencer, debemos trabajar y no guardarnos, pero esa es la realidad. Nos ganaron ese punto. Nos ganaron ese punto en las calles, es muy triste. El gobierno estuvo a punto de llegar a una situación peor todavía, que podría ser una renuncia al presidente. Estuvimos muy cerca de eso, creo yo, que yo no sé si las Fuerzas Armadas le dijeron que estaban dispuestos a salir o no salir, pero que salían, si le seguían con el discurso de los derechos humanos, se volvían para adentro. Yo no sé si los carabineros están con ganas de terminar presos ellos, causando tremendas desgracias a sus familias por defender a una persona para que finalmente el gobierno les quite el preso. No sé qué pasó, pero el punto nos ganaron en una de las dos fases de la política, que es la fase agonal. Lo que tú me preguntas tiene que ver con la fase arquitectónica, que es crear políticas públicas, solucionar problemas. Bueno, tienes toda la razón en materia de ley, pero la otra fase existe y creo que por ahora vamos perdiendo, pero tenemos posibilidad de recuperarnos. Sí, Sin duda se podría haber mejorado, sin mover la Constitución. Hola, yo tengo una pregunta muy básica. Suponiendo que gane el sí, acá estoy, que gane el sí al cambio a la Constitución y que gane la Asamblea Constituyente. La 100%, suponiendo que gane esa. A mí me preocupa el cómo se va a lidiar con la información o los contenidos de la Constitución. Si esto va a ser pública, esta información, lo que las personas vayan votando, los debates van a ser públicos, las nuevas normas que se van a poner en la Constitución van a ser públicos, o si nosotros como ciudadanos vamos a recibir el texto, la Constitución elaborada al final, porque personalmente me da miedo que se vaya filtrando información y que a muchos ciudadanos no les guste y empiecen nuevas marchas, nuevas protestas y que no se avance. Entonces yo quiero saber cómo se va a elaborar. No está esa respuesta, hay una comisión técnica que se va a juntar para darse todo tipo de respuestas a ese tipo de preguntas. Tú dices que la publicidad podría enardecer más las personas o permitir que algunas personas ataquen a algunos asambleístas que tienen una posición que no los acomode, porque en definitiva ese es el problema. Bueno, puede ser, pero personalmente me inclino por la publicidad. Me inclino por la publicidad porque lo que necesitamos realmente, ya que estamos en este escenario de inestabilidad, es una constitución que dure ojalá muchos años. Para que dure ojalá muchos años no debe tener ninguna mancha. Y si hay actas secretas de esas comisiones, que algunas podrán haberlas, ¿no es cierto?, pero no como método general, va a haber una posibilidad más de objetar este proceso. Si se objeta este proceso, no habremos terminado en 2 años con las dudas constitucionales, sino seguiremos por los próximos 20 años que nos queda de vida, si es que nos queda con esa discusión abierta. Entonces yo me tiendo a inclinar más a que algunas materias puedan tener sesiones secretas, pero en general que el principio sea la publicidad. Víctor Manuel, ¿podemos una pregunta más? Sí. ¿Y ahí terminamos? Ya, Sí, acá. Yo. La pregunta es que te preguntaron por si ganaba el sí o el no, digamos, de la Constitución, tu parecer. Mi pregunta es tu parecer de los pros y los contras que tiene este órgano mixto y la Asamblea Constituyente. O sea, está todo elegido nuevo, digamos, o estos que mezclan los que se eligen del Congreso más los nuevos. Muchas gracias por la pregunta y no tengo ninguna duda de la conveniencia que sea una convención mixta constituyente, con una participación de 50% de miembros del Congreso y con una participación de 50% de miembros electos. Las razones: primero, hay experiencia en el Congreso. Segundo, hay conocimientos y asesores en el Congreso. Tercero, hay capacidad de negociar en el Congreso. Cuarto, aquellas personas que estén del Congreso en esta convención van a seguir siendo legisladores y por lo tanto van a ser responsables más claros de lo que hayan hecho o no hecho en esa convención constituyente. El resto de los miembros de una convención constituyente desaparecen del cargo y se van a sus casas en el día que se aprueba, que se termina de elaborar el texto. Son menos responsables. Entonces, por estas razones, además del ahorro, creo que es muy importante y además, y una cosa muy de fondo, además creo que no hay democracia sustentable que no refuerce el poder del Congreso Nacional. Y si el Congreso Nacional queda fuera completamente de este proceso constituyente, de alguna u otra manera el Congreso sale mal parado de cara a la democracia de los próximos años. Por lo tanto, creo también es importante que los parlamentarios de uno y otro sector hagan un buen rol en esa convención. Ahora, ojo, la mayoría cree y quiere, creo, la convención 100% electa. Es un tema que hay que trabajarlo. Pero yo estoy seguro que cuando la gente vaya entendiendo
que no va a participar en la redacción de la Constitución, como muchos le han venido diciendo, de que es una asamblea constituyente, usted va a participar en la redacción de la Constitución. Eso no es así. Usted va a elegir un representante tan representante como aquel que votó el 2017. Que esa persona además va a haber que pagarle, porque obvio que va a haber que pagarle. O queremos que solamente los súper ricos podamos estar trabajando ahí y el resto que sería personas que le está pagando a alguien por debajo, porque gratis no, y queremos eso, ¿no? No, hay que pagarlo porque hay un trabajo ahí. Bueno, en la medida que la gente y la ciudadanía vaya entendiendo todas estas cosas, yo creo que podemos inclinar más la balanza hacia esta mezcla entre Congreso y ciudadanos electos, que yo creo que asegura más responsabilidad en el trabajo y mejora el resultado. Le damos las gracias a Víctor Manuel.